Hola, muy buenos días, tardes, noches, según cuando se encuentren. Aquí estamos en otro video más de la ciencia, tecnología y la educación y queremos hablar sobre el tema de la educación ambiental. En los últimos tiempos, digamos en los últimos decenios, se ha hablado de varios tipos de educación, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la educación para la paz, se habla de la educación en valores y, bueno, por supuesto, esto que es educación ambiental. Y, bueno, pues esto nos quiere decir que, de alguna manera, en el mundo, porque no es nada más en un país, en el mundo se le da importancia a estos elementos que en realidad deberían de ser, no ahora, deberían de ser tomados siempre, porque pues, la educación para la paz no es una cuestión que sea pasajera ni de moda, lo mismo la educación en valores y la educación ambiental, pues nosotros hemos estado viendo ya en la actualidad cómo toda la situación mundial con respecto al ambiente nos ha llevado a eh, pues prácticamente un callejón sin salida en el cual prácticamente el destino pues, de la humanidad se está poniendo en riesgo y por eso es que debería de haber sido siempre una preocupación por las instituciones educativas. En el caso de la educación ambiental, aunque se tienen antecedentes hay muchos lugares, ¿no? de mucho tiempo antes, fue en los años 60 del siglo pasado cuando se comienza a realizar toda una serie de reuniones mundiales y este tema se decide que se incorpore a la educación formal, es decir, la educación que se da en las escuelas a través de una serie de enlaces que deberían de hacerse en los diferentes subsistemas de los sistemas educativos de los diferentes países. Sin embargo, el resultado hasta la fecha pues es muy pobre y pues hay hay muchas razones por las cuales esto ocurre. Una de ellas es que, comenzando porque los sistemas educativos no funcionan como sistemas educativos. Los diferentes subsistemas, por ejemplo, los nivel primario, nivel secundario, etcétera, no están enlazados. ¿No? Es una cuestión que es típica de los países, y si hablamos de América Latina, pues es así, y de México también. No hay un sistema educativo en realidad. Y cada una de las partes que deberían constituir este sistema educativo pues están separadas, trabajan de forma independiente y pues falta muchísimo para que de verdad funcionara así. El sistema educativo cubano, por ejemplo, es uno de los más completos porque esa, se ha tenido esa preocupación de verdad hacer algo que tenga resultados por la educación ambiental. Pero en otros países como México, pues uno de los problemas grandísimos, es que, comenzando porque los maestros no están preparados para eso, ¿no? Tenemos los casos típicos de los maestros que tienen que ver con materias de biología, con materias eh, de ecología, de biología. En otros niveles tenemos, por ejemplo, elementos de ingeniería ambiental, pero de todas esas disciplinas o esas materias eh, pues tienen que ver a fuerza con la cuestión ambiental. Pero, por ejemplo, se habla de la incorporación de estos elementos ambientales
clases de matemáticas, de historia, etcétera. Y no es que no se pueda hacer, lo que pasa es que, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Los maestros no están capacitados para eso. Entonces, comenzando por ahí, por una falta de preparación de los uno de los principales elementos para realizar esta educación ambiental, que son los maestros, pues no se tiene preparación, no hay cursos para esto que permitan de verdad un resultado donde se vea de verdad que se ha avanzado en algo. Entonces, ese es un problema muy grande, que junto con esta cuestión de que no hay de verdad un sistema educativo, impide que de verdad haya una educación ambiental que dé frutos, que se note, que de verdad las personas sepan, me refiero a todos, incluyendo a gente que ya es, digamos, mayor y que tiene pues ya otro tipo de actividades, ¿no? Pero que tanto los escolares como los no escolares deberían de manifestar este cambio en su mentalidad, este cambio de actitud hacia el ambiente y una conciencia clara de lo que se está jugando la humanidad al estar pues trabajando en contra de la preservación y el desarrollo de ese ambiente en el cual, o debido al cual todos nos debemos, ¿no? En el cual nos desarrollamos. Entonces, no hay resultados claros sobre esto y el mundo sigue yéndose hacia el abismo en una catástrofe ambiental. Otro de los elementos que decíamos o mencionábamos así de pasada era los medios de comunicación, que no ayudan a este avance educativo, sobre todo los países en los cuales los medios de comunicación pues se desenvuelven debido a la publicidad, ¿no? Viven de la publicidad y por lo tanto pues anuncian cosas que son pues perjudiciales, que van en contra del ambiente y que van en contra de la misma educación ambiental. O sea, en realidad para una escuela es muy difícil desarrollar o tener logros en educación ambiental cuando pues generalmente se pasa, digamos, 6 o 8 horas una persona en la escuela, pero se pasa el resto del día, 16 horas, por ejemplo, pues en el ambiente lleno de anuncios que están hablando en contra de esto que está promoviendo la escuela precisamente. Entonces, tanto el problema de la educación en general formal, que no forma un sistema, como el hecho de que los maestros no tienen una preparación adecuada para desarrollar este tipo de actividades, como los medios de comunicación son tres de los elementos que han atentado contra resultados útiles, buenos, donde se vea de verdad que se está promoviendo, se está desarrollando, se está inculcando cambios de mentalidad, ¿no? Precisamente lo que trata de lograr la educación ambiental son cambios de actitud. Y esa actitud es una predisposición a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios de actitud que ha tenido la gente después de ya casi 60 años de estar desarrollando este tipo de actividades, de las propuestas de los años 60 del siglo pasado? En realidad son pobres, en muchos lugares son nulos, y no hemos mencionado toda una gran cantidad de factores, además de estos tres que ya mencionamos, que atentan, ¿no?, contra el buen desarrollo de una educación ambiental. Entonces, pues todo esto es para que
reflexionemos, pensemos, analicemos y ojalá lleguemos pronto a un tipo diferente de consideración del ambiente, porque en realidad a lo que se está llegando pues es una cuestión bastante problemática, ¿no? Ya sin mencionar otros problemas, problemas de tipo económico, pobreza, enfermedades, guerras, ¿no? Todo esto está involucrado directamente y tiene relación directa con la educación ambiental. Y por eso es que decimos que después de estos 60 años no se han hecho grandes logros en este rubro. Bueno, pues espero que haya sido útil estas reflexiones y nos vemos en la próxima. Gracias.